vamos a comenzar ya. Conéctense rápido los que faltan y los demás que acaban de conectarse. Mateo 7, saque su Biblia, si la tienen físico mejor, o si no, la pueden tener en el celular. Mateo 7, voy a dar un poquito de contexto y voy a estar invitando a mis amigos que nos cuenten sobre su vida y las cosas que se han vuelto realidad y prácticas en el vivir esto del Sermón del Monte, ¿no? Porque esto más allá de la teoría es qué cosas hemos comenzado a vivir, que ustedes también estaban enseñando y estudiando estos temas hace no mucho. Entonces, contexto rápido. Jesús comenzó a hablar acerca del reino de los cielos. Mateo 5, 6, 7. Primero, la mayoría de estudiosos dicen que hay una especie de introducción conocida como las bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas es un shock porque es el tipo de personas que no imaginaríamos que son los importantes o que son los llamados a este reino. Las personas que lloran, las personas que sufren, los que no eran importantes o poderosos en esa época, ni hoy en día, son los que resaltan en este nuevo reino. Los que somos llamados a ser sal y luz, tenemos una cantidad de valores y maneras de expresar este reino de los cielos. Comienza una serie de enseñanzas en que Jesús dice, antes les enseñaron esto, pero yo les digo esto. Después entró en las prácticas religiosas, que es mucho de lo que se habla en este canal. Cuando hagan limosna, cuando hagan oración, cuando hagan esas prácticas, cuídense de no hacerlo para ser vistos por los demás. Viene el Padre Nuestro. Y aquí hacia el final, cerrando lo que llaman la mayoría de teólogos, digamos la parte central del Sermón del Monte, Jesús comienza a hablar acerca de juzgar a los demás. Y este pedazo que vamos a leer hoy, la mayoría de personas, como no había puntuación ni párrafos en estos textos, dicen que es la conclusión. O sea, que la conclusión del Sermón del Monte comienza desde lo que para nosotros es Mateo 7:13. La puerta estrecha. Esos son los subtítulos que tiene mi Biblia. Por sus frutos los conocerán, cuando habla de los falsos profetas o de los falsos maestros. Nunca los conocí, que es una parábola que es como medio miedosa, pequeña historia, y los dos cimientos. Ese es el cierre del Sermón del Monte. Entonces, como les propongo es, voy a ir como leyendo cada pasaje, les comparto cortico lo que yo he aprendido de esto, como la parte técnica y lo que he experimentado, y ustedes me van compartiendo para ir enriqueciendo la conversación. ¿Les parece bien? Listo, genial, de una. No sé qué versión tienen ustedes, yo voy a leer, yo tengo Reina Valera, esta es Mateo 7:13. Dice la mía, la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, si vemos solo este fragmentico, generalmente es utilizado para temas de salvación en términos de si me voy al cielo o al infierno, muy comúnmente usado en prédicas. Entonces, la idea de que salvarse o ir al cielo no es fácil y es un camino angosto y es difícil entrar allá. Y la idea de que la perdición o el infierno es mucho más fácil, ¿no? Es como que mucho más fácil seguir este camino y llegar a este lugar. La teología de hoy en día, en los temas de lo que llaman los teólogos soteriología o la teología sobre la salvación, está muy enfocada en qué me pasa cuando me muera. Pero el concepto bíblico, especialmente para los judíos, de la vida eterna, de la vida plena, está muy influenciado en lo que pasa hoy, en el ahora. Y eso es una parte de la riqueza que hemos perdido nosotros, tal vez un poquito por el miedo de la pregunta que todos tenemos, ¿no? ¿Qué pasará después de morir? Entonces, lo único que quiero decir acerca de esto es que tanto la puerta estrecha o los frutos de los falsos profetas o las personas que dicen que Jesús no lo conoció, los dos cimientos, son 4 pequeños escritos de dos comparaciones. La puerta estrecha, la puerta ancha, el profeta falso o el que sí enseña bien, el maestro bueno, el seguidor que no conocía a Jesús, el que sí lo conocía, y la roca y la casa sobre la arena. Entonces, no es necesariamente una pequeña enseñanza sobre ir al infierno o al cielo, sino sobre todo lo que Jesús viene enseñando. Jesús viene diciendo que la manera de gobernar y de ser sal y luz y la manera de ser bienaventurados hay 2 extremos. Hay personas que toman un camino de vida que aparentemente es mucho más fácil, y ese tipo de vida, no solo lo que pasa después, sino durante esta vida, es una vida que ellos le llaman perdición. Y hay un tipo de vida
a la cual nos invita con este sermón del monte, que es más complicada, este camino angosto, que lleva a una puerta de vida. Entonces quiero que por lo menos lo veamos a la luz, no solo de qué va a pasar después de que muramos, sino a la luz acerca de nuestra vida práctica o lo que experimentamos nosotros hoy en día. Creo que tú me contabas, David, algo Ujú. acerca de eso hace poco. Hace poco estábamos hablando con unos amigos de este tema precisamente y yo lo expresé de la siguiente manera. Yo creo que todos los días uno se encuentra en una Y. Tienes dos opciones, o a la derecha o a la izquierda. Y no estoy hablando de política, porque de tal cosa no sé. Estoy hablando es de, siempre tenemos una mesa servida con opciones. Y creo que al final del día se trata de la elección que nosotros hacemos. Y este tipo de enseñanza, ahora que lo dices, no había caído en cuenta de que literalmente siempre hay como un contraste, o sea, esto y lo otro, Sí, esto y lo otro, esto y lo otro. Y yo siento, bueno, yo siempre he pensado que Dios propone ese tipo de, y plantea las opciones, ¿sabes? Como que no es como que solamente es esto y ya, sino que dice, mira, si eliges este lado, vas a asumir una cantidad de sacrificios y de responsabilidades, pero si eliges este otro, también. Y queda en nosotros sí, como tomar la decisión de qué camino vamos a elegir, yo lo veo de esa manera. Sí, yo estaba pensando ahorita en algo y es que en medio de este camino o el otro, que es el ancho o el angosto, hay algo en medio con lo que o rechazas o aceptas la invitación a seguir eso. exacto. Yo pensaba como, por ejemplo, en el discipulado, el caminar con Cristo es lo que nos dice, ok, yo camino con Cristo, voy tomando, suelto mis cargas para tomar, sí, lo que habla también la palabra y es el yugo que Él nos da, que es Ajá. ligero y tomo esto y claro, eso va a requerir un montón de condiciones, de sacrificios, por así decirlo, donde tengo que dejar y soltar cosas que en lo humano, uy, qué difícil. Pero si uno empieza a pesar las cosas, es como, hombre, creo que esto es mucho más fácil, mucho más ligero que todas las consecuencias que me trae tomar lo ancho y lo fácil o lo momentáneo. Entonces, cuando no camino con Cristo, pues estoy tomando lo ancho. Creo lo bonito, creo lo lindo que me da Dios, qué bonita la fe, qué bonito creer que Él me ama, pero al final sigo caminando en lo que es más fácil y ligero para mí en mi humanidad. Sí, hay algo que me gusta de lo que están diciendo los dos y es este tema de elegir. Ujú. Hay un tema, pues que tal vez no vamos a entrar ahorita, y hay muchas denominaciones que se dividen en esto, en el tema de como de la predestinación o de que básicamente Dios ya escogió por algunos, pero yo veo constantemente en la narrativa bíblica desde la primera historia en Génesis una elección, ¿no? Está este árbol o el otro, en la famoso Shema dice, mira, yo te pongo delante de ti la vida y la muerte, elige. Y claro, a veces en nuestra, como uno a veces es tan tontico, ¿no? Y escoge lo equivocado. No sé si han hecho esta oración, pero yo la he hecho como en mi desesperación, como Dios mío, no me dejes elegir, o sea, como quítame esta capacidad de elegir porque muchas veces elijo mal. Pero claro, detrás de la elección hay algo muy hermoso y es que Dios no quiere robots, ¿no? Dios no quiere como este es el programa y los programa para que lo sigan, sino que detrás del amor, porque Dios es amor, o sea, Dios no solamente tiene amor o nos ama, si Dios es amor, siempre va a tener que haber elección. Ustedes están casados hace muchos años y este tema de la elección no solamente es una vez, es una elección constante. Diario. Entonces, si por ejemplo de alguna manera el uno al otro pudiera ponerse un chip, yo siempre he dado este ejemplo, para que no le fuera infiel o no le fallara, la pareja tendría la duda de, ¿será que, es, digamos, me es fiel porque me ama o por el chip que le Me implanté? toca, ya. Siempre es necesario, aunque sea peligroso, que exista la opción de la puerta ancha o del camino de perdición. Y pienso que este regalo del libre albedrío es eso, es un regalo y como muchas veces hemos sido coaccionados, ya sea a no tomar el camino malo como por culpa, miedo, o a promover cosas que no son reales, perdemos la magia de decir, qué lindo, Dios con todo y que tiene lo mejor para mí, me da el privilegio de elegir. Entonces, Sí. ese primer pedazo me gusta porque ya de entrada lo estamos enfocando a la vida. No estoy diciendo que esto no incluya qué va a pasar después de morir. Pero lo que sí creo es que Jesús, en todo esto del Sermón del Monte, nos está dando un manifiesto para hoy en día. Pasa muchísimo y la cultura hoy en día se ha enfocado mucho en justificarnos, en sernos víctimas, ¿no? Y cuando uno tiene una mentalidad de que muchas de las cosas que yo tengo son mis elecciones, pienso que la vida es mejor, ¿sabes? En cambio, cuando es como que, es que esto me pasó, me hicieron, yo pienso que gran parte de las cosas que vivimos, gran parte, no todo,
es de las elecciones que hemos tomado. Y Ujú. cuando tú dices, miércoles, la verdad es que yo elegí este camino, ¿Sabes qué pasa? puedes salir de él, pero cuando no, Sí, no, que estaba pensando mientras hablabas que es que para uno sería mucho más fácil que alguien eligiera por uno. total, Y pensamos que con Dios es así, ¿no? Que sea, y a veces creo que maquillamos esta idea de que se haga la voluntad de Dios, o lo que Dios para quiera. dejar la responsabilidad en él de si pasa, bueno, Exacto, fue si porque fue, Dios lo si fue quiso. bueno fue por él, si fue malo la no fue por persona que Dios me él. dio, el negocio que Dios me dio, sí, total, Total, y ver que lo que tú dices es muy cierto, o sea, el amor, creo que en la práctica del amor está incluida la libertad, o sea, para total, poder amar en libertad, y como lo dices, desde el Génesis está clarito, estaba todo lo que el hombre necesitaba, pero también estaba la puerta de salida, y fíjate que terminó usando la puerta de salida. Yo total. siempre decía, pero no era más fácil que Dios hubiese dicho, te pongo en el jardín, o sea, tomando, si fuese literal esto, te pongo en el jardín y quito el árbol del que no Total. debes tomar. Era más fácil, Y, pero no, desde el principio nos está dando A o B. La pastilla, vamos a ver, como Matrix, la pastilla. Sí, yo creo que hay algo muy bonito con el tema de la puerta, y esto es como un poco nerdo bíblico, pero es muy chévere, y es que este tema de la puerta es Jesús y todos esos escritores, obviamente Jesús es Dios, pero Jesús empató en un estilo de escritura que nos lleva a la meditación y a comparar. Entonces, algo que he aprendido con el tiempo de mucha gente muy inteligente que estudia mucho la Biblia, es que tomemos el hábito de decir, bueno, ¿qué otras historias hablan de puertas? Ok. Y la historia de la puerta vuelve de la primera puerta que existe, es esta puerta que guarda el camino de regreso al huerto. Cuando ellos salen, aparentemente hay una puerta que dice que hay un querubín Ujú. ahí y hay una espada de fuego que revuelve y que guarda el camino de regreso al árbol de la vida. Y de en adelante hay varias figuras de personas. Caín y Abel, por ejemplo, dice que hacían sus sacrificios a la puerta. Hay un énfasis muy grande en Noé cuando construye el arca, que tiene que tener una puerta cuando Sodoma y Gomorra vienen a salvar a Lot. Hay un énfasis grandísimo, si usted se fija en ese pasaje, en que ellos están seguros siempre y cuando la puerta esté cerrada. Los que están adentro de la puerta están seguros y afuera hay un montón de gente que les quiere hacer daño. Y usted comienza a seguir la narrativa de las puertas. Por ejemplo, todo el tema de la Pascua en Éxodo, básicamente es si tú pones sangre en los dinteles de la puerta, adentro de esa puerta hay salvación. Entonces esta figura de la puerta se vuelve una especie de cielo en la tierra para los que vivimos. No es un tema extracorporal cuando nos vayamos, sino es Jesús llamándose a sí mismo la puerta y el camino, unió ambas analogías. Lo que la mayoría de teólogos creen es que Ok. Jesús tomó toda esta figura del camino y la figura de la puerta y las fusionó en una historia. Y él alguna vez dijo que él era el camino y también él dijo que él era la puerta. Entonces, este tipo de vida fructífera o vida plena está en elegir sus palabras, porque él dio una enseñanza muy larga que después fue a expresar en sus actos de qué era lo que era ser sal y luz, y acá no está haciendo una mini enseñanza sobre salvación, de ir al infierno o al cielo, sino está diciendo, ustedes escuchan estas palabras y las siguen, todos los días tienen la posibilidad, van a estar refugiados, la muerte no los va a poder tocar. Y me gusta eso así porque me ayuda un poquito a conectar esas enseñanzas que vienen, especialmente, no tanto la de los frutos, sino la que viene después, porque continuamente han sido utilizadas. Yo lo he compartido con ustedes varias veces Ujú. y quiero que me den su opinión antes de pasar al siguiente fragmento. Los ministros con buenas intenciones, nos encantaría que las personas se portaran mejor, como si yo tuviera la capacidad o la responsabilidad de hacer eso. Pero bueno, entonces donde me encuentro una historia que dice, oh, hay una puerta, ¿no? Como los papás, que lleva la vida y una que Una lleva la amenaza. perdición y poquito. Entonces yo comienzo como a meterle terror a las personas, ¿no? Como la psicología del terror, y perdemos la riqueza de lo que quería enseñar Jesús. No sé si pues han experimentado eso ustedes alguna Fíjate, vez. nos ha pasado y muy fresco, no tanto con la gente de la iglesia, aunque también, sino con nuestros hijos, que No, básicamente ok, hay una dinámica a veces similar en ciertas cosas. total. Niños tienen 4 años recién cumplidos y precisamente antes de venir acá estábamos hablando y diciendo qué difícil es criar sin la necesidad de amenazar, ¿sabes? Porque a veces uno, no hagas tal cosa porque si no, no sé, no hay dulce no hay o no hay televisión, no televisión. salimos al parque, lo que sea. Exacto. Total. Pero al final del día nosotros hemos llegado a la conclusión de que no nos sentimos del todo cómodos con eso porque es como, ok, me está terminando de obedecer, ¿por qué? Porque Ok. entiende que le estoy tratando de enseñar o por simple miedo, porque
está para intimidado. obtener a cambio lo que quiere obtener. Exacto, entonces yo, bueno, no sé si esto es polémico o no polémico, yo creo que no, es algo muy La sencillo. crianza de los niños, no, para nada polémico. No, no, lo que voy a decir ahora, lo que voy a decir ahora, no sé si en los comentarios alguien está de acuerdo con lo que voy a decir, y es, a veces creo que hay ministros, líderes, pastores, como que se toman demasiado a pecho el tema de discipular personas y confunden discipulado con paternidad, digo yo. Ok. Y no voy a entender, y literalmente tratan a la gente de eso como sus hijos. Te lo digo porque por experiencia propia lo viví y muchas cosas buenas aprendí, pero en muchas otras al final del día me di cuenta de que había una línea que nos estábamos sobrepasando, ¿no? Porque era como una persona que tal vez con buenas intenciones quería que yo hiciera o no hiciera tal Total, cosa, pero total. estaba evocando su manera de criar, que era tal vez un poco amenazante, evocando la culpa, y, y es así ha sido la dinámica con nosotros. Entonces yo sí creo que a veces uno con buenas intenciones quiere que X persona capte cierta idea, pero al final del día tiene que ser la decisión de la persona, y uno como líder, como pastor, ministro, como lo que sea, o como padre, también tiene que aceptar al final del día las decisiones de los hijos. Nuestros hijos están chiquitos. Ellos ahorita mismo sí tienen que hacer lo que digamos, porque tienen Total. 4 años, pero llegar a un punto, tú que tienes hijas ya más grandes, sabes, Sí. ¿no? Va a llegar un punto donde sí, tú vas a dar las opciones, y cuando elijan la que ya tú sabes que no conviene, Aquí está uno. aquí estamos, seguimos siendo padres, te sigo amando, sigo estando para ti, pero vas a tener que asumir las consecuencias de la decisión que tomaste. Yo lo veo por esa parte, no sé si... No, de acuerdo, sí. Bueno, vamos con la siguiente parte. Entonces, Ah, vamos en ese contexto. Apenas leímos 2 versículos. El 15 dice, mi subtítulo que tiene la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No sé si la de ustedes tiene La de subtítulo ahí. nosotros tiene el árbol y sus frutos. Ok. Entonces dice el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces lo mismo, tanto como todas estas analogías de cortar y echar al fuego, hay gente que pues lo conecta de una vez con el infierno, y tanto como esto sacado solo del bloque puede tener algo de validez, pero es como una crítica directa a malos maestros, que es algo muy común. Los profetas del Antiguo Testamento, hasta Pablo, que gran parte de su ministerio se dedicaba a confrontar malas enseñanzas que hacían mucho daño. No digo que está mal, digo que metámoslo otra vez en el contexto. Son 2 caminos que me llevan a la perdición, que están delante de mí, y otra manera de verlo es diferentes tipos de maestros, ¿verdad? Entonces, aparentemente, qué responsabilidad tan grande. uh-huh. Si yo soy un maestro, y yo prefiero en esos casos hablar de mí, que no estoy dando fruto, y yo pues lo digo, la gente de pronto dice, David, que aprende Biblia y sabe, pues yo pienso que eso está bien hasta cierto punto, pero lo que la gente que me conoce está cerca de mí debe ver es mi fruto, ¿verdad? Y por supuesto que no es que me van a exigir como unos niveles altísimos instantáneamente, pero después de cierto tiempo, ¿de qué me sirve aprender tanto si no se vuelve fruto? Entonces, yo por lo menos como ministro, primero lo tomo como un tema de decir en qué áreas, yo el equilibrio que he tomado, y esto ya es algo mío, cuando sentí que Dios me estaba pidiendo que volviera a enseñar, después de ver muchas cosas que no había visto en mí o que no había querido ver en mí, yo me sentía tan hipócrita y tan, no sé, indigno, que yo dije, no, no voy a enseñar. Después entendí que finalmente, si no, nadie podría enseñar, ¿cierto? Pero el equilibrio que he tomado, ¿cuál es? En las áreas prácticas, trato de ser lo más honesto posible y decir, en esta área, como decía Pablo, yo les puedo dar ejemplos, decir, miren, yo estoy caminando, voy bien, imítenme. Y hay otras áreas en las que digo, mire, esta es la teoría porque quiero enseñar por lo menos hasta donde he aprendido bien la Biblia, pero me falta mucho. O estoy bregando, o estoy súper mal, porque especialmente los maestros, de pronto una prédica uno puede hablar más de su vivencia, pero los maestros tratamos de cubrir más áreas, poder decir, mire, no tengo frutos en esta área, no los tengo. Cosa contraria que antes yo buscaba alguna historia del pasado que me hiciera ver bien en esta área y decir, es que en esta área yo soy la maravilla. Y en mi caso personal, ¿qué me pasó? Yo me volví muchas veces sin mala intención y algunas pocas hasta sabiéndolo,
un mal maestro, ¿sabes? Porque esos falsos profetas suena como un brujo por allá, ¿no? Obviamente, hay gente que de entrada usa la religión para manipular y hay cosas terribles, pero muchos de nosotros comenzamos con un genuino deseo de amar a Dios y nos vamos desviando poco a poco, ¿sabes? Y yo, aunque he denunciado muchas cosas que me enseñaron mal y me hicieron daño, yo a muchas personas les enseñé mal cosas y les hice daño, mostrando que era un maestro, tenía la posición por lo menos, tenía cierta cantidad de conocimiento, pero mi fruto no era el correcto. Y creo que en este tema de Jesús está diciendo, este tema del reino no solo va a estar la Biblia y lo que enseñó él, va a haber mucha gente reproduciéndolo. Y si queremos seguir el camino correcto, debemos observar los frutos de la gente. Pienso yo que el corazón no es como con sospecha, pienso que no es estar juzgando a todo el mundo o condenándolo, pero sí pienso que si yo voy al nutricionista, pues yo miro a ver si no está obeso, ¿no? Y el odontólogo, pues espero que no tenga los dientes así llenos de caries y a eso quiero decir, ¿cierto? Quiero que los ministros sí tenemos una obligación de modelar un crecimiento por lo menos constante. No sé qué piensas acerca de eso. Sí, estaba pensando en algo y es que por lo menos nosotros en nuestra manera de liderar hemos decidido liderar con total honestidad, con Sí. demasiada realidad. O sea, A veces nosotros, es un poquito excesivo. sí, o sea, nosotros somos muy reales con lo que vivimos, con nuestras luchas, con nuestras bregas, si necesitamos que oren por nosotros o aquellas victorias que también estamos conquistando en Dios, o sea, o en cualquier área Y de nuestra perdón te vida. interrumpa, ¿y la gente cómo ha reaccionado a eso? O sea, ¿todos lo reciben bien o hay gente que le ha chocado un poco? No, o sea, yo creo que ha sido muy loco y muy lindo porque siempre que, bueno, que tenemos un espacio de hablar con diferentes personas, nos dicen, o sea, eso es algo que a mí me ha marcado mucho, dicen ellos, Ok, porque yo no he conocido personas o líderes que hayan, que sean tan reales y eso ha ok. producido en mí querer ser real. Entonces, algo que quería anotar es como lo que es real se puede reproducir, ¿sabes? Tú no hablo de replicar, o sea, uno puede replicar cosas, pero no siempre replicar es sostenible en el tiempo, Ok. pero cuando algo es real, se reproduce naturalmente y hablo de esa semilla que genuinamente se siembra y que puede crecer y dar fruto. Entonces, naturalmente, sin que tú obligues, sin que tú digas tienes que, obviamente, en el discipulado y en el guiar personas, tú vas empujando a ciertas cosas, como, bueno, yo creo que debería, ¿cierto? Yo creo que esto te serviría, yo he vivido esto, pues vamos por allá, Inténtalo, Ajá. te pero lo sugiero. naturalmente, o sea, mira, me ha funcionado esto, Dios me habló esto, sin necesidad de yo decirte tienes que hacer y tienes que buscar y tienes, no, pero eso se reproduce solo y es sostenible. Entonces eso es lo que me parece muy lindo de que un líder, un maestro, alguien que tiene personas a cargo pueda ser muy real y decir, ven acá, o sea, en esto yo puedo darte testimonio de que Dios ha obrado y hay fruto. En esto definitivamente oye, esto no soy. Es más, hace poquito me pasó con unas amigas que lidero y yo les dije, miren, descubrí o reconozco que tengo una brega muy fuerte en tal área y estoy buscando a mi mentor para que nos guíe en esta área. Y una de ellas decía, wow, qué chévere que tú lo reconozcas. O sea, como que a veces las personas creen, no se acostumbran a eso, ¿sabes? Y eso me Total, eso te digo. No es común, para nada. Eventualmente, ahora que esa es la pregunta de cuál era la reacción, ha sido mínima, pero sí eventualmente ha habido una reacción diferente, muy chiquita, uh-huh. pero es la minoría de alguien que dice, oye, tú no deberías hablar tantas cosas en Sí, público, no sí. deberías, y obviamente yo estoy también en una línea delgada entre uno aprender a ser No, prudente, claro, claro. y qué vas a decir en cierto espacio, ¿no? Pero en ese caso que te cuento, o que les cuento, pues, sí me di cuenta que venía más de como un temor a no quedes tan expuesto, no seas tan Uh-huh. vulnerable, pero más que todo porque probablemente esa persona considera que un ministro, un maestro debería pues ser completo, intachable, intocable, pero yo creo que O cuidar que sus palabras, también lo he visto así, como que sí, sus palabras se vuelven un punto blanco, ¿cómo se dice? Un tiro al blanco para el enemigo, o sea, como que Satanás dice, uy, Ok, está diciendo ok, que estoy pegando con esta área, lo va a atacar, y obviamente también, ok, ok. pero bueno, es ahora más o igual menos. este tema de los Sí, frutos, igual creo que vale la pena, como todos los temas tienen tangentes, decir listo, no es para todo el mundo, hay detalles que no hay que dar, pero Ujú. el punto que ustedes están haciendo me parece muy importante, es en lo práctico, cómo hago yo este tema de quitarle la máscara a esos falsos profetas, falsos maestros, cómo sé si lo soy yo. Entonces,
podría parecer, porque eso es muy típico de las enseñanzas de Jesús, como que están los profetas malos y los buenos, ¿no? Los que enseñan bien y los que enseñan mal. Y creo que en la realidad lo que hay es personas que estamos dispuestos a decir, yo creo que Dios me llamó a enseñar, este soy yo, esto es lo que dice la Biblia, esto lo digo yo, esto no, y resuelve uno de manera práctica este ministerio, que sí ayuda a que los demás nos puedan decir, bueno, ya vienes luchando esto hace años, hey, ya se supone que es un poquito la queja del autor de Hebreos, Hebreos 5, si no estoy mal, dice, después de tanto tiempo, ustedes deberían ya ser maduros, pero no es un tema de me tengo entonces que volver el pastor súper perfecto para ahí sí poder ser pastor o maestro o ministro. Pienso que por eso la Biblia es una literatura de meditación y por eso esos ejercicios son chéveres, porque entendemos el corazón detrás de la enseñanza. Las enseñanzas de Jesús, sobre todo el Sermón del Monte, suelen ser muy blanco y negro. No quiere decir que Jesús no entienda las sutilezas de la vida. Quiere decir que es un tipo de retórica que después nos lleva a ponerlo en la práctica. Hoy en día, Santa Marta, Colombia, 2026, ¿cómo funciona? Y la vulnerabilidad definitivamente pienso que está en el corazón y el ser honesto de no convertirse en esto, en personas que nuestro fruto no demuestra lo que de verdad queremos expresar. Y que de pronto si en alguna temporada de nuestra vida de verdad estamos muy mal, digamos, sabes que yo por un tiempo de pronto voy a dejar de hacer esto. Desde que comencé este proceso de hablar de muchas de mis luchas y mis cosas, es muchas las personas que me escriben, desde decir yo no soy capaz de hablar de mis defectos, hasta decirme estoy viviendo una doble vida, tengo una mujer por allá, yo estoy casado hace años, nadie sabe, o sea, cosas que ya han subido de nivel y en el corazón está lo mismo, es tengo que mostrar que soy una oveja, pero en realidad soy un lobo. ¿En qué momento pasó eso? No es que yo nací siendo lobo, es que no pude hablar de mis defectos a tiempo y eso ha hecho muchísimo daño en el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, este siguiente pasaje, y yo lo puse honestamente en la imagencita de previa de la esta, porque este pasaje es de esos que da terror, ¿no? Y generalmente es usado suelto, es una pequeña parábola en la cual Jesús habla de un grupo de personas que se acercan a él y qué miedo de verdad que el día de mañana Jesús le dijera a uno, ¿tú quién eres? O sea, no tengo ni idea quién eres tú. Y pues sí es muy fácil entender por qué se interpreta como un tema de me morí, llegué al cielo y me echaron o algo así, ¿no? Entonces vamos a leerlo, pero este es bastante controversial, es importantísimo entenderlo en el contexto de lo que vemos leyendo. Este es el versículo 21. Nunca os conocí, dice mi subtítulo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mira qué interesante el énfasis, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay varias cosas. Antes de que ustedes den su punto aquí, eh, esta frase de hacedores de maldad es en el original lo que significa es los que no hacen justicia. Esta justicia, la palabra bíblica justicia, que no es muy común para nosotros, es tener una buena relación con Dios y con los que me rodean. Es el corazón del Sermón del Monte, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Entonces, recordemos, hay dos estilos de vida, hay dos tipos de maestro, pero también hay dos tipos de creyente. Qué interesante, porque, claro, esta temática que yo estoy haciendo, sobre todo ahora que voy a promover el tema del libro y esto, se presta un poquito para el morbo de sacarme la espinita y criticar a todos los pastores que están mal. Pero yo digo, ¿en qué momento, si muchos pastores o ministros llegaron a tener muchos abusos en la congregación, no nos damos cuenta que también hay una enfermedad en nosotros como seguidores que permitimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, el énfasis no solamente está, y mire que está seguidito, en los falsos profetas, malos maestros, sino en las personas, seguidores, que aparentemente estaban en un ritmo eclesiástico de hacer muchas cosas, pero descuidaron, y aquí me veo totalmente identificado yo, la relación con Dios. Que las relaciones hay que nutrirlas, que digamos, yo siempre los pongo últimamente, porque me están ayudando con los videos a David y a Paula, de ejemplos. Pero si yo dejo de hablar con ustedes, no sé, 10, 20 años, no quiero decir que no haya un aprecio, pero la relación se enfría. Claro. Y en 20 años yo voy a ser una persona diferente. Y no importa qué tan cercanos hayamos sido ahora, las relaciones se nutren todos los días. O lo que le pasa a muchas parejas, ¿no? Que pasan los años
se van los hijos y van a ver y no saben ni quién es la persona que tienen al lado. Entonces, tantas cosas mal enseñadas como haz una oración y ya te vas a ir para el cielo y Jesús enfatizando, no, es que esto es un tema de relación. Entonces, de una manera muy dramática, no quiero decir que le queramos restar todo el dramatismo, porque pienso que por algo está así, enfocarlo en decir, ah, ok, ya entiendo. Es que si quiero vivir el sermón del monte, si quiero ser este tipo de persona que sale luz, debo fijarme si no soy una persona que estoy cayendo en que mi seguridad está en los dones que tengo, los demonios que echo fuera, cómo predico, lo que hago, las palabras que digo. Es una pasada versada, ¿no? El Señor, Señor. ¿Y qué tal que esto, como me pasó a mí, sea lo que me termine alejando de mi relación personal con Dios? A muchas personas les ha pasado. Y que tal vez hay un temor santo, pienso que la Biblia habla del temor a Dios, que no sea un pánico lleno de culpa, pero un temor santo de decir, Dios mío, jamás quiero que esto me pase. A mí me pasó durante un tiempo, hay escalas grises de qué tanto se puede alejar uno. Yo me alejé bastante, para ser honesto, y tú me escuchabas hablar y, o sea, digamos, la prosopopeya estaba ahí, ¿sí me entiendes? Y entre más herramientas tenga uno y dones, es difícil, ¿sabes? Uno engaña a los que lo rodean, uno se engaña a uno mismo. En el sistema cristiano es difícil diagnosticar estas cosas y poder decir, ¿será que de verdad estoy creciendo en conocimiento de Dios? O será que estoy creciendo más en actividades externas? Todo esto, a modo de cierre del Sermón del Monte, pienso que es una de las prevenciones más prácticas para los que amamos a Dios y comenzamos a servirle, constantemente nos revisemos y nos sirva como de especie y como de brújula, ¿cierto? Ujú. Sí, yo me identifico mucho con David. Ahorita como que he podido Pero en este conocer multiverso de David, ¿de cuál te estás refiriendo? de David Montoya. Ah, ok. No estoy molestando. Ahorita que estoy Sé que estás como, hablando de... sí, de conociéndolo mucho más, conociendo su historia, como que me he sentido muy identificada con muchas cosas que él ha compartido. Y sí, o sea, yo también me vi envuelta en cosas como, me acuerdo que hace muchos años yo escuchaba a alguien decir, a mí me gusta leer la Biblia y yo me voy aprendiendo las cosas para tener con qué pelear. Y yo me quedaba mirando la versión y decía, wow, o sea, no puede ser posible que eso suceda, que haya gente que diga, voy a aprenderme la Biblia. O sea, de por sí ya la Biblia es un mundo tan profundo, ¿cómo que te vas a aprender las citas y todo solamente para pelear con Para otros, discutir. para discutir? No tiene Cualquier sentido. parecido a la realidad. Pero sí, pero me encontré a mí misma con cosas tipo, tengo que leer, lo que pasa es que, bueno, yo crecí en un sistema bastante tradicional, ¿no? Donde a los músicos o los de la alabanza les revisaban el devocional, entonces el viernes Okay. yo qué hacía, era tanto mi temor con el que yo crecí que yo decía, y todo esto para mí era aceptable, debo decirlo. O sea, no es como que yo decía, uy, no, esto está horrible, pero tengo que hacerlo. No, Uno lo para mí era normaliza. aceptable, era normal. Entonces yo tenía que ir el viernes a una reunión de líderes y yo sí en esos días, porque tuve la agenda apretada, yo no pude haber leído, no leí la Biblia o no, lo que sea, yo tenía que leerme algo, por si me preguntaban algo en la reunión de sorpresa, yo tenía con qué responder. Entonces es como, oye, me estoy haciendo muchas cosas simplemente por el qué dirán, por lo que van a Total. pensar y no porque realmente yo deseo o reconozco mi dependencia de cuánto estoy conociendo a Cristo. Entonces me encontré muchas veces con eso y me da mucha risa, pero es muy triste a la vez que Yo eso creo que ahí pase. está Total. lo delicado de muchas veces uno hace cosas buenas, pero con las razones, por las razones equivocadas. Y con esto yo lo veo reflejado ahí, o sea, servir a la gente, hablar de Dios, cantar a Dios, lo que sea, Dar no consejos tiene, dar incluso. consejos, no es nada malo. Pero si lo hacemos desde el motor porque queremos que nos vean, porque simplemente llegamos a la conclusión de que tenemos que hacerlo, podríamos estar perdiéndonos y creo que eso es lo que ocasiona eso que tú dices, ¿no? Que al final del día uno termina haciendo muchas cosas para Dios sin conocer a Dios, cuando lo que Él más quiere es la relación antes que la tarea que hacemos para Él Cosas que esto es algo que me o pasó por Él. muy, muy recientemente y es, bueno, el año pasado, yo empecé a hacer videos en TikTok, también como compartiendo cosas que aprendí, etcétera. Y llegó un punto donde esto es algo muy real de mí y a este nivel soy real y es, empecé a darme cuenta que quería leer para tener algo que compartir en Ujú. redes sociales. Y me tocó parar y decir, no puedo seguir haciendo esto. Me acuerdo que hasta quité TikTok, no porque fuera satanizado ni nada, sino porque dije, no puedo estar en este punto de, tengo que leer algo, tengo que buscar algo que compartir, tengo que leer la Biblia, tengo que buscar el libro y el mejor fragmento del mundo para
mejor dicho, tengo que tener algo bueno que decir, no. O sea, lo que voy a hacer, lo voy a hacer primero porque yo necesito crecer, porque yo necesito, o sea, Ujú. conocer más a Dios y depender más de Él. Y si algo sale de allí, eso lo voy a compartir. Pero no me voy a someter a la presión de tengo que buscar algo que darle a las personas, porque si no me muero y me quemo en el intento. A mí me pasa full eso también. Yo creo que tantos ministros, por ejemplo, ustedes que, bueno, ustedes tienen algo chévere y es que no descansan de vez en cuando los servicios de domingo, pero nada más que a ti te toque por inercia preparar no sé cuántos fines de semana hay en un año, 52 mensajes. Llega un punto en que tú dices, yo, ¿de qué más voy a hablar? ¿Sí me entiendes? Y son cosas reales. Y de pronto entonces no es acabar con el sistema o dejar de predicar, sino tener estas conversaciones honestas Sí. y decir en qué momento, yo ahora que comencé a crear contenido, ¿no? Yo arranqué feliz y después digo, bueno, y cuando no tenga más para decir, un familiar mío que es muy especial me decía, por fin estoy teniendo como el número de seguidores que quería tener, pero ya, ya no tengo mucho más para decir. Entonces, sí, ahora es que sí me voy a poner pilar y ya o refrito lo que tengo, o que digo, que hago, y detrás de eso está todo este mismo corazón, ¿no? De amamos a Dios, pero en las actividades, qué terrible, nos terminamos alejando de. Y pienso que ¿Sabes si que la gente lo escucha de nosotros se puede identificar. Ajá. sabes que yo creo que va también muy conectado con los versos anteriores cuando está hablando del tema del fruto? Yo siempre digo Sí, que yo nunca he visto un árbol esforzándose por dar fruto. O sea, total, el árbol Empujando el o fruto. pujando el fruto, no, el árbol da fruto como resultado de estar conectado a lo que tiene que estar conectado. Y mira que el mismo Jesús lo planteó total, similar. O sea, que permanezcan en mí para que puedan luego dar ese fruto. Entonces, el fruto al final del día, ¿qué es? Lo que la gente toma de uno, ¿no? El día que sí. yo me despierto y tengo la paciencia inmensa, ese día mi esposa come de mi fruto, de mi paciencia, de mi Qué bondad, lindo ¿no? eso. Pero el día que no sé, porque estoy desconectado, viviendo O no he una, hablado de algo que tengo que exacto, hablar. estoy viendo una realidad alterada, yo aquí desconectado de todo, ella va a venir a buscar de ese fruto, no lo va a encontrar y ahí es donde vienen los conflictos. En el caso de la pareja, ¿no? Pero pasa en Total. cualquier área de la vida. Sí, eso es cierto, y yo pienso que lo que me gusta a mí de tener estos espacios de meditar la profundidad, mira, lleva unos poquitos versículos que hay detrás de las palabras de Jesús, ¿Mm? es que, o sea, si no hay una conversación, yo he invitado mucho a las personas, tengamos espacios en los cuales meditemos la Biblia, no Ujú. solo nos quedemos con la enseñanza del domingo. Entonces, por ejemplo, hay cosas que me edifican escucharlo a ustedes. Me conecto porque también he estado en el ministerio. Alguien está escuchando y también es papá. Y dice, ay, yo pensé que era lo único que me pasaba. O hay alguien que de pronto está pensando algo y lo que tú dices lo pones en palabras. Está el corazón de Jesús detrás de esto. Pero está este tema de, ok, es que ya no me están poniendo una cosa más por hacer, sino lo que yo tengo que hacer es permanecer cerca a Jesús y el fruto. Yo odiaba a Juan 15, que es el pasaje que estaba diciendo ahora David, porque yo cuando escuchaba a Juan 15 sentía que me estaban obligando a hacer más discípulos. Claro. Y en una iglesia en la que estuve un tiempo, eso era una enfermedad, discípulos, discípulos, porque la gente se va al infierno y se va al infierno, es culpa suya. Y yo no quería que me citaran Juan 15, cuando después entendí, el énfasis de Juan 15 no es hacer, es permanecer en Jesús Todo lo y el contrario. fruto sale, pero no creas, me costó un tiempo como volver eso y me cuesta bastante otra vez después de hacerlo y decir, ok, es que si yo permanezco en estas palabras, eventualmente algo va a pasar. Y me gusta lo que dices, no va a ser forzado. Yo con mi músculo religioso, uff, cuántas cosas no hice y qué desgaste. Hay estadísticas, ¿sabes? Sobre lo que llaman ahora como una enfermedad, ya está catalogada dentro del libro, hay un libro sobre patologías en la psicología, y una las llaman los gringos, en inglés le llaman el burnout, ¿no? Las quemados, las personas quemadas. Y las estadísticas, los peores en muchas áreas son los ministros, son la gente más reventada. Y dice uno, imagínate, se supone que deberíamos ser los que más deberíamos ejemplificar este reposo y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una realidad de la cual hay que hablar. Entonces, bueno, ya quitándole un poquito el terror a este pasaje de nunca los conocí, igual creo que hay cierto nivel de temor santo que debemos tener,
está el famoso cierre hermoso de la mía dice los dos cimientos, la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Esto viene a ser el gran cierre del Sermón del Monte y sigue en el mismo hilo que venimos leyendo. Entonces, mi versión dice, cualquiera pues que me oye, mire que me gusta hacer énfasis en esto, me oye estas palabras y las hace, ¿no? Las oye y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, fíjense que es una persona que escuchó la misma prédica, ¿no? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, voy a dar como mi partecita nerda de esta y ustedes me comparten como lo que ha sido vida para ustedes de este pasaje. Me encanta esto porque hay un tema que a mí no me lo había enseñado antes y desde que lo aprendí me ha gustado mucho. Son estas figuras, los llaman diseño literario, los llaman los teólogos. Y es que lo invitan a uno a comparar historias en las cuales hay casas construidas sobre rocas. La figura de la casa es una figura del templo. Por eso el lugar en el que se salvaban los israelitas en la fiesta de Pascua era en su casa, ¿no? Lo que hablamos ahorita de la puerta. Entonces, cuando el arca reposa sobre la montaña y se abre la puerta y ellos pueden salir, termina sobre la roca de una montaña muy alta. Y cuando por fin alguno de los apóstoles entiende quién es Cristo, que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, le dice sobre esa revelación que tú tuviste, Mateo 16, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces fíjese que es una casa o una iglesia edificada sobre un cimiento que es la revelación de que Jesús es el Cristo. Y entender que Jesús es el Cristo es entender que Él es el que viene a gobernar y esta es la manera que gobierna. Básicamente como sus palabras son el fundamento de la iglesia, porque ¿qué significa saber que Jesús es el Cristo y nosotros estamos en Cristo? Es entender que toda esta sabiduría aplicada a nuestra vida no solo va a ser como, quiero tener una vida sana cristiana, sino cuál va a ser la diferencia entre yo ser una persona buena, bondadosa, altruista, a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Aparentemente, una de las tragedias más grandes hoy en día en nuestra fe es que los creyentes, me incluyo, no leemos la palabra, no la meditamos, y lo digo cero culpa, no quiero transmitir aquí culpa, pero estoy hablando de algo que es estadísticas y todo, no leemos casi la palabra, no la meditamos, no la profundizamos y por ende, gran parte, porque no todo es leerla y meditarla, no la vivimos. Entonces, si sus palabras son el fundamento de lo que es la casa, aparentemente a los que lo escuchan, los que no la escuchan, los que las hacen, los que no las hacen, viene todas estas tormentas de la vida, pues muchos nos volteamos, ¿no? Como Señor, ¿dónde estás? Y aparentemente todo este cierre viene y dice, mire, es que si ustedes comienzan a practicar esto, les va a venir la lluvia y todo lo demás, pero la diferencia va a ser que esa salvación va a estar en su iglesia, en su casa, en su lugar. Si yo solo tengo un concepto de iglesia, como, es que yo voy, Paula y David me predican el domingo, pero ellos son los que tienen que estudiar porque ellos son los pastores, ellos son los que tienen que meditar en la Biblia, ellos son los que les toca vivir este nivel de vida, pues cuando vengan las tormentas y eso, seguramente van a venir a ustedes, y si ustedes son de esos pastores, como antes éramos codependientes, van a creer que ustedes son la salvación. Aparentemente la salvación cada hogar la va a tener, es en la meditación y en el seguir estos principios. Entonces, me impacta lo poderoso que Jesús cierra el tema y nos invita, si yo de verdad saco de la típica enseñanza de irme al infierno o al cielo, este pedacito, y digo, es que esto es el cierre de todo lo que viene hablando Jesús, y si yo lo practico y lo vivo, ya no voy a depender de un sistema eclesiástico, sino de mi meditación y mi práctica de esto, para cuando vengan, porque van a venir,
que esa es otra de las ramas súper dañinas del cristianismo, ¿no? No sé si ustedes se lo vendieron así, pero a mí me dijeron, no, tú te conviertes a Cristo y todo comienza como a alumbrar alrededor, tú haces tu encuentro, no, y de ahí en adelante, mejor dicho, y a mí me vendieron un montón de cosas y yo me las creí. Pero entonces Jesús está diciendo, no, yo les doy esas palabras y lo que viene es tormenta, lluvia, un montón de cosas, pero depende de mí practicarlas y de mí meditarlas. Que sí es necesario como creyentes tener espacios en los cuales nos llamemos la atención y será que estamos practicando esto, será que estamos siguiendo esto, para cuando vengan todos estos momentos difíciles, sepamos que mi salvación está no solo en hice la oración un día, no saben cuántas Claro. personas me han dicho, pero yo un día hice la oración y yo no he cambiado. Ya le estaba hablando a una persona de Jesús y me dijo, yo ya hice esa oración que me vas a poner a hacer. La salvación no solamente es, por eso es tan importante sacar estos 4 fragmentos del tema del infierno o el cielo cuando me muera. La salvación es una vida, como dices tú, plena. Si yo soy el tipo de persona, me gustó tu analogía, que tengo el fruto del Espíritu Santo y cada día me parezco más a Jesús, imagínense lo que va a ser para mi esposa vivir conmigo, espectacular. Claro. Imagínense lo que va a ser para mis compañeros de trabajo vivir conmigo. Un mal compañero de trabajo, eso lo han medido, baja la tasa de productividad de la empresa. Un mal papá, el daño que hace, una mala mamá. Pero una persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche, que pone en práctica las palabras de Jesús poco a poco, se vuelve un refugio incluso para los que lo rodean. A mí no me lo enseñaron así. Y esta nueva manera de leer estas palabras y meditarla me ha traído como una esperanza de saber que tengo una especie de refugio de salvación en su palabra, en mi vida cotidiana, independientemente del sistema religioso. Mm. A mí me recuerda, se me viene a la mente, pero sí muy, muy, muy fuerte mientras leías esas líneas, algo que esta semana hablaba con la gente y era, yo creo que hoy día el problema no es la falta de enseñanzas. No, En donde cool. metas la nariz, hay o una prédica, un mensaje, un consejo, una Un cita like. bíblica, un live de Instagram, de TikTok. Mira, el problema no es porque falte la enseñanza, el problema hoy día es que falta la obediencia en la Wow, enseñanza y aplicarlo, y me incluyo, o sea, no lo digo desde el juicio, lo digo porque total. consumo contenido cristiano, por decirlo así. Y si yo aplicara todo lo que escuchara, yo le evitara, o sea, a la verdad. Porque todos estamos en el proceso de eso, ¿verdad? De escuchar y también, o sea, que escuchar es fácil, pero poner en práctica y obedecer no. Y bueno, tomo y rescato el ejemplo con los hijos. Mis hijos están en una etapa donde ellos me escuchan. Cuando yo les digo, no lo hagas, no vayas para allá, no corras. Yo sé que me están escuchando, pero no me Ya, obedecen. Bueno, a ellos se les pasa, son unos nenes de 4 años, son inmaduros. Mm. ¿Será que a nosotros nos pasará no, igual en la fe? Como que escuchamos, pero por esa falta de madurez tal vez de acatar, de respetar, no, respetar no, de obedecer, perdón, De o confiar. de confiar, porque al final del día creo que uno no obedece o no practica porque al final del día uno cree que eso sea verdad. Yo sé wow, que es lo que estoy diciendo, pero yo creo que las cosas en las que yo me he demorado para obedecer a Dios es porque muy en el fondo creo que mi opción es mejor que la de Él. wow. Ya cuando me doy cuenta de que no es así, es que digo, ah, bueno, Dios, sí, tú tenías la razón. Como que sí tienes Pero, razón. sí, total. Pero sí, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque no estamos en una cultura, por lo menos la gente que sé que está conectada acá y el que verá esto después, sé que no estamos en una cultura donde nos prohíban leer la Biblia, donde nos Total. censuren el contenido que hable de Jesús. Todavía no sé si lleguemos aquí en Colombia algún día a vivir eso, No, pero por falta de palabra no es por falta de obediencia. Yo pensaba, yo le decía algo hace días a mi esposo y es que tenemos un caso con una persona muy cercana que siempre que estamos como reunidos o algo, hablando, así meditando en algo, esta persona dice, no, Dios trajo a mí el recuerdo de una conversación que tuve con Paula y esa conversación me ha servido mucho, pero siempre que hablamos, o sea, que estamos en grupo, esa persona dice, me acordé de una conversación que tuve con Paula y cualquier líder puede decir, uy, chévere, se acuerda de mis palabras, pero yo le decía a mi esposo, a mí no me interesa que se acuerde de mis palabras, yo quiero que diga, Dios me habló, Dios me dijo, Dios está procesando, Dios me dio, lo que sea, pero yo no soy el centro y yo no quiero ser el total. centro del mensaje de las personas que transformen, ¿no? Porque yo no puedo hacerlo. Es más, si nosotros nos apoyamos en la palabra de hombre, pues nada, o sea, no, puede ser muy lindo, puede ser muy buena persona, lo que sea, pero
eso no es lo que me sostiene. Entonces me encantó esta parte del arca sobre la roca, porque si lo vemos con esta cita también están las inundaciones, está la tormenta, todo, y básicamente fue lo que pasó con el diluvio, o sea, Sí. estaba allí todo esto, pero ellos llegaron al punto donde pudieron ubicarse en la roca, luego esto empezó a bajar y ellos pudieron salir pero estando sobre la roca, entonces me parece muy lindo que el centro de nuestra vida sean las palabras de Cristo, o sea, eso me parece hermoso. Ujú. Sí, yo creo que es eso que están diciendo de no hace falta más contenido, incluso yo lo pensé algún día, dije, "Ah, otro podcast, otra cosa, es tan real. Las personas piensan que yo estoy sirviendo a Dios por esto que ven acá. Hace poquito hablé con una amiga, ustedes se van a identificar, tiene un bebecito, no sé, un añito, muy poquito, está chiquito, un bebé. Y mire lo que son los conceptos, ¿no? Yo ya no estoy sirviendo a Dios. Ujú. Yo le dije, escucha lo que acabas de decir. Tal vez es el mejor servicio que has hecho en tu vida, Dios. Estás criando a tu bebé, Sí. pero son cosas que han quedado tan taladradas, ¿no? Ujú. En lo profundo de nuestro ser. Tú te estás esforzando por ser una mejor mamá o una mejor cristiana por tu hijo. Nadie lo ve, súper desagradecido, ¿no? Ujú. Como ustedes dicen, un bebé es desagradecido, es egoísta porque así es por naturaleza. Y cuántas de estas cosas que a veces de pronto hicimos en la iglesia era más porque nos vieran y demás. Y qué tal en el reino de los cielos el día de mañana un montón de gente que nunca conocimos van a ser aplaudidas por Jesús por las cosas que hicieron y el carácter que crecieron. Y Ujú. fue algo que no fue aplaudible. Las redes sociales también han traído un montón de cosas como esta y han crecido en carácter. Sí. Yo creo que esto del Sermón del Monte es un regalo y también es un reto grandísimo, ¿no? Ujú. Es más, a mí me gusta todo este tema de la parte, digamos, académica y es chévere, pero es un camino peligroso, ¿no? Porque se vuelven como adicto a la revelación y las cosas más básicas de vivir en Cristo no son difíciles de entender, como ama a tu prójimo, que ama a Dios, o sea, lo que es difícil es de practicar, que es lo que decía David. Ujú. Entonces, de verdad, pienso que de lo que más rescato de lo que ustedes dijeron hoy y que sé que ustedes son personas que lo viven y lo practican y cuando no lo logran lo expresan, es decir, cómo vamos tanto los que de pronto están directamente involucrados como algunos de ustedes hacen en el ministerio o los que no, cómo voy yo a hacer para tener herramientas orgánicas en el diario vivir para que estas palabras no se vuelvan lo que aprendí, como decía Paula, para dar el domingo, sino el fruto que voy a tener con mi hijo cuando nadie me esté viendo, ¿no? Eso es un reto muy interesante y eso pienso que es algo que hoy escuchamos y meditamos y mañana vale la pena volver a recordar. Entonces, digamos, para ir cerrando, me gustaría que, no sé, que nos dejen como una invitación, una conclusión con base en lo que dijimos y nos lleven a orar porque el reto y lo que yo más anhelo con este espacio de los en vivos es que como comunidad tengamos herramientas para leer la Biblia juntos, así sea conectados un ratico, y para que sea un tema de conversación. Como decías tú, sea que lo vimos ahorita, lo hablamos en la casa, Ujú. alguien vio el en vivo después grabado en YouTube y tuvo un tema de conversación. Si alguien tomó algo de esto como una prédica el domingo está bien, pero más me gustaría para ver cómo aplico yo esto siendo papá de dos niños chiquitos en tal etapa, siendo soltero, ¿verdad? Que sea una Biblia no enfocada a llena tu iglesia de discípulos o vuélvete millonario, sino en el día a día, cómo se vuelve esto, cómo es esto de ser sal y luz. Ustedes tienen, ustedes dieron un paso de fe muy grande de querer fusionar esto de hacer iglesia, pero hacerlo bien y pasar de la teoría a la práctica. Entonces me gustaría que nos dejen como la invitación a los que estamos viendo esto desde todos los lugares que están y me ayuden a cerrar orando, por fin. Bueno, yo, antes de hacer eso, te voy a decir algo que estabas diciendo ahorita respecto al comentario que hice del contenido. Yo sí creo que hay mucho contenido hay exceso de contenido, pero creo que yo también creo al mismo tiempo, aunque suene contradictorio, que está bien, Sí, porque hay gente que conecta con tu manera de enseñar
nosotros conectamos mucho con tu manera de enseñar y tal vez hay gente que no va a conectar con tu manera Total. y viceversa, ¿cierto? Yo siempre creo que por algo estamos por algo estamos vivos en esta temporada del mundo, ¿no? Porque creo que Dios quiere hablar cosas a través de nosotros, en nosotros, hacer cosas en nosotros y a través de nosotros. Entonces, por ese lado eso, y eso es lo que siempre a mí me ha motivado a creer que sí se puede hacer, que se debe hacer, estando muy dispuestos todo el tiempo a... Encontré esto en internet. Anda, estás invocando a Siri, ¿verdad? Un problemita aquí, no. No, estaba diciendo que por eso creo que siempre vale la pena seguir haciéndolo porque hay frutos que tú has dado que alguien lo necesita. Y Sí. entre todo, eso es lo lindo de la iglesia, ¿verdad? Que tanta diversidad de formas siempre vamos a encontrar algo. Y conecto eso con la pregunta que haces porque creo que al final del día la vida de fe debe ser práctica y si no es práctica no sirve. Porque ¿de qué le serviría a alguien, no sé, ser muy académico estando en la universidad todo el tiempo si cuando sale no puede ejercer lo que aprendió? Aquí Sí. obviamente uno no gradúa de la fe, uno nunca gradúa de ser discípulo. Curioso, ¿verdad? Que a veces a veces se vende mal, pero nosotros nunca graduamos Total. de ser discípulos. Pero en medio del aprendizaje tenemos el campo de acción ahí mismo en vivo para practicarlo. O sea, una historia muy rápida, no me quiero extender, pero una cosa que a ti y a mí nos pasaba mucho antes de empezar a conocer todas estas cosas y vivir todo un proceso que creo que Dios ha cambiado muchas cosas en nosotros. Yo le discutí algo a Paula, te voy a exhibir un poquito acá, me perdonas, pero ya eso cambió, ya eso no es así. Paula era una persona muy disciplinada con su tiempo de oración, pero era, o sea, Era religiosamente, cuadriculada. sí, era cuadriculada, se despertaba, pero todos los días a la misma hora, y a mí me hacía sentir tan condenado porque yo tenía otra forma de Me ser. encanta, me encanta. Yo lo condenaba, No, o sea, y no ella es me que él se condenaba. sentía, yo lo... Te estoy hablando de son los primeros años de casado, esa fue la dinámica. Ella se despertaba, me Me miraba con encanta. juicio diciendo, mira, bueno, en fin, el cuento es que yo una vez, Jorge, te lo dije, creo que nunca se me olvidó esa conversación, le voy a decir, oye, pero yo no entiendo cómo si tú te metes a orar a las 6 de la mañana, luego tienes mal genio a las 8. O sea, yo sé que obviamente el mal genio es inevitable, podemos Sí, sí, vivirlo, sí, sí. pero era como que, ¿qué efecto está causando en ti ese tiempo con Dios? Y eso fue Ok. muy conflictivo para ambos, yo también lo tuve que asumir de una forma distinta, y por eso insisto que creo que la vida de fe es una vida práctica, que todo lo que Dios nos habla a nosotros, grande, mediano o pequeño, 5 segundos después nos da siempre una oportunidad para practicarlo. Y uno Más. tiene que estar muy apercibido en el día, de estar muy atento, bueno, si Dios me está enseñando la paciencia, tal vez sea un día donde tengo que practicar mucho mi paciencia. Y así diversos temas. Sí, algo que me ha servido mucho de manera práctica, lo comparto, es decir, ok, Señor, primero situarme en la temporada que yo estoy viviendo, no en la Ok. temporada que creo que debo estar viviendo, porque veo a fulanito que tiene algo similar a mí, está viviendo esto, yo creo que debería estar, no. ¿Qué temporada estoy viviendo? Y si no lo tengo claro, ok, Dios, ayúdame y muéstrame qué es lo que tú estás esperando de mí. Entonces, ¿cuál es el fruto que yo debería estar dando en esta temporada? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita lo de la maternidad o la paternidad de esta persona conocida. Y para mí ha sido algo muy clave porque algo que yo le he compartido a algunas personas es que por lo menos para mí 2025 fue un año muy duro a nivel de maternidad. O sea, a mí me Ok. chocó fuerte la maternidad. Me sentí perdida muchas veces porque era este conflicto entre, se supone que debería estar sirviéndole a Dios en las cosas que se conocen como servir a Dios, pero tengo dos niños que me están esperando en casa, que están esperando a su mamá, que yo debo ser su mamá y debo cuidarlos, etcétera, y no estoy pudiendo rendir con esto, y yo me sentía muy frustrada. Entonces me tocó ubicarme y Dios me venía hablando, pero era donde yo me hacía la loca, yo decía, no, Señor, pero yo podría hacer esto, puedo hacer esto. Pero Dios empezó a empujarme de muchas formas, sí, me orilló y me decía, no, o sea, esto es lo que debe estar pasando. Y me tocó sentarme y decir, ok, es una temporada donde tú me llamaste a esto, me llamaste a esto. No me llamaste a D y E, sino a A y B. Yo voy a hacer A y B. Y en eso me voy a forzar y voy a hacer lo que tengo que hacer para que a mí se produzca el fruto. Y eso yo lo he visto ahorita donde por tomar ciertas decisiones, yo puedo, primero Paula está disfrutando de su familia de una forma que antes no la estaba disfrutando por intentar cubrir todo. Sí. Puedo saber y puedo ver en la cara de mis hijos que están disfrutando a sus papás. Y tu esposo también. Exacto. Mi esposa está disfrutando, exacto como hablábamos ahorita, mi esposo está disfrutando también del fruto de enfocarme y decir, Señor, ¿qué estás esperando de mí? Y voy a correr y voy a confiar en Sí. eso que tú estás esperando de mí. O sea, para mí eso ha sido una manera práctica de poder vivir esto. ¿Qué estás esperando de mí? Porque las temporadas cambian. Ahorita es esto
que estoy viviendo y es esto que está esperando desde mí, pero más adelante la temporada va a ser diferente y Dios me va a llamar a otras cosas y me va a pedir cuentas de otras cosas. Entonces, es como eso, Señor, ¿qué debo estar viviendo? ¿Qué se supone que voy a estar viviendo y qué estás esperando de mí esta temporada? Ayúdame a vivir eso. Sí. Me encanta. Bueno, no, sí, Bueno, cantó el espacio y creo que son estos versos, estas partes de la Biblia que uno podría pasar horas sí, sacando de cosas, porque, y qué chévere lo que tú dices, ¿no? Que se vuelve muy práctico. Entonces, no, nada, amigo, gracias por la invitación, gracias a ustedes por acompañarme. no, que se repita. Ayúdenme cerrando orando. Sí. Dale. Bueno, no, los que estén ahí conectados antes de que se vayan, como lo decíamos ahorita, qué bonito cuando esto no se vuelve solo una enseñanza para que quede aquí y ya, sino que ojalá terminado el live, cojas a tu pareja, a tus hijos, a alguien que tenga cerca, oye, mira, escuché esto, ¿qué piensas tú de esto? Porque ahí la palabra empieza a ser viva, cuando empezamos a rumiarla, empezamos a compartirla, así que pidámosle a Papá Dios que nos provea esos espacios en la oración. Así que bueno, papá, gracias. Gracias por este espacio, por este momento. Yo te doy muchas gracias por cada persona que entró un ratito y se fue, o por el que se quedó desde el principio hasta el final. Yo estoy seguro que esa semilla se sembró y todo lo que tú siembras, a Dios, que da fruto en nuestro corazón. Provéenos los espacios, papá, para poder practicar tus enseñanzas, para que no quede solamente una teoría, sino que se convierta en una práctica viva en nosotros diaria y que aún en los momentos de dificultad, de turbulencia, de tormenta, al descansar en tu palabra, podamos estar tranquilos, que sabemos que aunque alrededor de nosotros haya escasez, a veces enfermedad, a veces preocupaciones, tú eres nuestra roca. Y si tú eres nuestra roca, podemos estar seguros de que no nos faltará absolutamente nada. Gracias, Sí, papá. amén. Muchachos, muchas gracias.